Save the Queen! Para algunos que nos dijeron conspiranoicos, hace 6 años alertamos en Detrás de la Razón que Europa podría sufrir una ruptura porque había ya alertas de que el Reino Unido iba a decir adiós. Y dijo adiós con el Brexit. Hoy hay cambios drásticos que podrían reventar al Reino Unido. Y con eso arrastrar comunidades hispanas, latinoamericanas, iberoamericanas, y también modificar el orden mundial. Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. Muerte, destrucción, misiles. Es el conflicto letal hoy. Israel-Palestina. ¿Y esto qué tiene que ver? Lo que pasa en Reino Unido ha sido determinante en el mundo. Tan importante que hasta un periódico británico puede herir o cambiar la historia. Solo un ejemplo. Hoy el famoso The Guardian se arrepiente de haber impulsado la creación del Estado de Israel en 1917, por no haber visto los derechos de los palestinos y el futuro caótico de hoy. Dicho esto, siempre es muy importante estar pendiente de los movimientos de los británicos. Este fin de semana hubo elecciones que podrían ser la base de un nuevo cambio nacional y hasta mundial. Escocia contra Inglaterra. Pero esta vez no es un partido de fútbol. La arrolladora victoria de los nacionalistas escoceses anuncia ya una guerra constitucional que reviente al Reino Unido. Un Brexit dentro del Brexit. Escocia podría romper con Inglaterra. Por el otro lado, en Inglaterra la izquierda se hunde. Cambios drásticos. Donde los conservadores eran odiados, hoy los quieren. Los conservadores arrollaron al Partido Laborista fundado para defender a los trabajadores. ¿Qué sigue para el Reino Unido, para las comunidades de latinoamericanos, para Europa y para el balance internacional? Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias, como siempre le digo, y más que a todo y más que a todos, usted. Usted es el principal protagonista del programa que decide qué toma y qué no toma. Hoy tenemos un gran programa. Una persona que ha estado siempre de frente, representante, yo diría, latino allá en Londres, y ha estado de cerca con el gobierno. Isaac Vigio, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Y usted también lo conoce muy bien, él es prácticamente matemático de las finanzas, le sigue la pista a los dineros para saber cómo se configuran las guerras y los movimientos geopolíticos. Francisco Javier Martínez, gracias a los dos. Isaac, comienzo contigo. Antes de entrar a lo de la comunidad latina, que es verdaderamente importante, quiero que me des tu visión acerca de lo geopolítico y te pregunto, esto parece ser lo más importante, con el resultado de estas elecciones, ¿cómo el futuro internacional podría cambiar a futuro, sobre todo por la tensión y pérdida de poder entre el Reino Unido y el resto de Europa? Por favor. Bueno, las elecciones han sido en Inglaterra, en Gales, en Escocia, y cada país ha sido diferente resultado. En los tres ha ganado el partido de gobierno, en Gales los laboristas, en Inglaterra los conservadores y en Escocia los nacionalistas. Pero
Tu pregunta es solamente sobre la cuestión de la división entre Escocia e Inglaterra. Mira, en Escocia el Partido Nacional ha ganado con un 48% de los votos, no tiene el 50% del Parlamento por sí mismo, pero hay 8 parlamentarios de los verdes, que en Escocia son separatistas, entonces los verdes más el Partido Nacional suman entre el 55 al 60% de los 129 parlamentarios por Escocia. Y ellos están pidiendo, son pro independencia los dos y piden un referéndum. Ahora, su mandato es porque hay un referéndum. El gobierno británico no se va a atrever a una salida catalana, no va a mandar tropas, no va a mandar policías, no va a impedir las elecciones a la mala, ni una corte constitucional, porque haría que esto se vuelva un huracán. Esto se convertiría en un estallido social. Además que Escocia sí quiere aceptar a la reina como su monarca, o sea, solamente sería una separación, pero seguirían siendo parte de la monarquía constitucional, con diferencias Estado, pero siendo parte de la misma Casa Real. Ahora, en Escocia todo indica que van a ir a un referéndum, pero como le dijeron hoy día en el Parlamento británico, no han puesto fecha para el referéndum y no lo van a hacer hasta que se acabe la pandemia. Y Boris Johnson dice, yo no voy a hacer nada contra los escoceses, por el momento hay que estar unidos todos para acabar con la pandemia, reestructurar la economía, la salud, y él quiere aprovechar eso dice ese Boris, tiempo. pero está saboreando la victoria, pero ya se le va a amargar, ¿no? Por el momento parece que todo está estable hasta que se acabe la pandemia y ahí va a empezar la fricción. Ahora, ¿cuándo los nacionalistas van a querer llamar a un referéndum? No lo creo que ahora, porque en las elecciones no la ganaron tan amplio. Yo diría que la mitad ha sido por partidos unionistas y la otra mitad por separatistas. Entonces, ahorita no les conviene llamar a un referéndum a los separatistas porque no están seguros que lo podrían ganar. Además que no les queda muy claro qué pasaría con una Escocia independiente. Tendría la misma moneda, habría controles fronterizos, no está muy claro. Pero que Escocia marcha hacia separarse de Inglaterra, yo creo que es un proceso. Y fíjate, justo estamos en un primer siglo de que se dio la primera división del Reino Unido, cuando la mayor parte de Irlanda se separó del Reino Unido, solo se quedó Irlanda del Norte. Yo creo que Escocia sería el primer paso para dividir al Reino Unido y después podría venir que Irlanda del Norte tenga su referéndum para la reunificación con el resto de la isla. Y la idea de que hubiese habido un referéndum en Gales por independencia creo que ya no se va a dar porque los laboristas salieron muy bien en Gales y con eso el partido separatista no tiene la posibilidad de presionarlo para un referéndum. Pero referéndum en Escocia va a haber, no sabemos cuándo, pero yo creo que va a haber, no más, en un plazo de menos de un año creo que va a haber ese referéndum. Qué bueno que lo aclaras, porque así justamente en el 2014 se veía, no, esto casi es imposible que se realice el Brexit. Y mira, bien, Francisco, el Reino Unido se acerca, yo te pregunto, más al rompimiento final, al reino desunido, o no, se van a unir más. ¿Y esto cómo afecta a la correlación de fuerzas mundiales? Y aquí la pregunta es muy interesante, ya que Europa siempre está en medio de la balanza. ¿Entre quién? Entre Rusia y Estados Unidos, sobre todo viendo el acercamiento cada vez, pues quizá más, entre Alemania y Rusia. Empezaría diciendo lo que su graciosa majestad Queen Elizabeth ha dicho en un medio, el diario digital Express, ha expresado, valga la redundancia, que se sentiría orgullosa de ser la monarca de una Escocia independiente. ¿Qué quiero decir con estas últimas declaraciones de Her Majesty Queen Elizabeth? Que procede de una dinastía que es reina en 3 estados que han sido, y sobre todo en relación a Escocia y a Inglaterra, estados y reinos independientes en la historia. Es decir, Escocia, frente a otras regiones autonómicas europeas, ha sido un reino independiente que en un determinado momento, cuando cayó la dinastía Tudor y con la muerte de la reina Elizabeth I, se estableció un heredero escocés al reino de Inglaterra, hubo una dinastía, los Stuart, que con la reina Ana hubo un acta de unificación que no significó la desaparición de 3 reinos. Es decir, estamos hablando que los Tudor, originariamente con Enrique, el padre de Enrique VIII, venían de Gales, con los estuardos venían de Escocia y eran identidades nacionales, estatales y políticas independientes antes de constituirse. En el tema de Cataluña nunca ha sido una entidad independiente, ni regional,
socialmente ni políticamente ha sido un reino. Eso, simplemente señalando eso, y tengo amigos en todo el arco parlamentario español, incluido también en Esquerra Republicana de Cataluña. Dicho esto sea de paso. En cuanto a la pregunta que me haces, es que en Escocia tiene un sistema de elección doble. Los candidatos mayoritariamente se eligen por circunscripción y luego hay una segunda papeleta en la que es una lista por partido. Como bien ha dicho Ishak, en un determinado momento lo que se ha logrado por las papeletas de lista, aunque sea mayoritario el SNP, el Partido Nacional Escocés, con los Green, con los verdes escoceses, podrían pedir el referéndum y entiendo que no se opondrían al referéndum, aunque Boris Johnson ya está diciendo que, lógicamente, creando una estrategia del Team United Kingdom, es decir, estáis mejor en el equipo United Kingdom. Estratégicamente, yo creo que es difícil la desunión cuando están tan entrelazadas las economías financieramente hablando y las élites que están en Westminster también están en Holyrood y comparten intereses comunes a pesar de las parafernalias nacionalistas, a pesar de las proclamas, entre comillas, a la independencia. No dejan de ser juegos estratégicos, pero de momento no creo que vaya a haber desunión en el Reino Unido. Bien, muchísimas gracias, Francisco, analizando este proceso electoral. Y ahora sí, vámonos directo a la esencia que te toca a ti, Isaac, la comunidad hispana, la comunidad latina en el Reino Unido. ¿Cómo influyó en estas elecciones? Pregunta 1. Y la pregunta 2, si los resultados que vimos, tanto en Escocia como en Inglaterra, ¿son motivo para festejar para los latinoamericanos o son motivo para preocuparse? Adelante. Bueno, en primer lugar, la idea de que acá hablamos de una comunidad iberoamericana, porque no separamos a los latinoamericanos de los ibéricos, estamos todos juntos, porque hablamos el mismo idioma, español o portugués. Entonces, si nos separamos, o sea, los brasileños se juntan con los portugueses y nosotros los hispanoamericanos con los españoles. Además que la crítica de nuestra comunidad es que yo diría que la mayor parte de los hispanoamericanos tiene pasaporte español y la mayor parte de los brasileños tiene pasaporte portugués o europeo. Entonces es una comunidad internacional. Ahora, según las cifras oficiales, hay 350.000 portugueses que han pedido quedarse a vivir acá, 300.000 españoles, hay 100.000 brasileños, hay 35.000 hispanos de Estados Unidos y Canadá, una cifra similar de colombianos, y habría unos 100.000 hispanoamericanos más y 50.000 africanos de habla española y portuguesa, o sea, 1 millón de personas. Es bastante. Viene a ser el 2% de la población del Reino Unido aproximadamente. Esta es una comunidad grande. Ahora, el problema es que hace 11 años logramos el reconocimiento de Boris Johnson como iberoamericano. Yo estuve a cargo de ese proceso, pero no ha avanzado eso. Se ha quedado un poco así porque siempre las comunidades se paran dividiendo. Pero hemos logrado tener mucho peso. Por ejemplo, para estas elecciones en Londres logramos un foro donde participaron los 4 candidatos. Sadiq Khan no quiso venir en persona, hizo un video y por eso no fue muy apoyado por la comunidad. Pero creo que la comunidad ha sido muy importante porque fíjate, en Londres los 2 candidatos que más la importancia le dieron al trabajo en la comunidad iberoamericana son los que dieron la mayor sorpresa. La Verde, Sean Berry, subió de 150.000 a 200.000 votos y los Verdes sacaron 350.000 en su lista para la Asamblea de Londres. O sea, es el que mejor quedó parado en las elecciones a Londres. Y los conservadores que estaban por 20, 25 puntos por debajo de Sadiq Khan, que es el alcalde laborista, casi le empatan porque estuvieron a 4.5 porque Sean Bailey, su candidato, dijo, yo soy latinoamericano porque mi papá son de Jamaica, mi abuelo de Cuba, y empezó a hablar de nuestra comunidad y iba a todas partes. Es decir, por el solo hecho de acercarse a nuestra comunidad, lograron votos. Porque tenemos el problema de que tenemos 2 barrios latinos, el Farancas y el Seven Sisters, que los laboristas lo han cerrado. Lo están cerrando, están haciendo gentrificación. Entonces, nuestra comunidad no quería votar por ellos y una buena parte de nuestra comunidad prefirió votar por la oposición. No han visto de parte de la alcaldía un acercamiento a nuestra comunidad. Entonces, yo diría que la comunidad iberoamericana cada vez tiene más fuerza. Acá el idioma más hablado después del inglés es el español, o el español con el portugués. Entonces, hemos tenido fuerza, hemos logrado
compromiso de varias autoridades de respetar nuestro barrio, de tener un mes para celebrar nuestra herencia, de que se reconozca la comunidad iberoamericana en los formularios como una minoría étnica, pero todavía nuestra comunidad necesita estar más unida para hacer más fuerza, y yo creo que estamos logrando en eso, y justamente te repito, en estos días se cumplen 12 años de la gran marcha que hicimos para el reconocimiento de la comunidad iberoamericana, que logramos que Boris Johnson lo reconozca a nuestra comunidad. Entonces, juntos somos 1 millón, y juntos podemos lograr muchas cosas siempre y cuando estemos aliados. Oye, Isaac, pero contéstame, a los latinoamericanos, a todos los amigos y hermanos peruanos, colombianos, mexicanos, bolivianos, todos los que están allá en el Reino Unido, ¿qué les conviene más, que los laboristas o los conservadores? Aclárame eso. Mira, la verdad es que te voy a contar un ejemplo. Para el 1 de julio, laboristas y conservadores se han unido para pedir visa a todos los europeos, y la mayoría de los latinoamericanos tiene pasaporte europeo. O sea, 1. 2, los laboristas han cerrado, los 2 municipios laboristas están cerrando los 2 principales barrios comerciales de los latinos, o están poniendo. Entonces no hay mucho resentimiento contra el actual alcalde de Londres por parte de muchos sectores de nuestra comunidad. Además que nunca ha venido a nuestra comunidad en 5 años. Boris Johnson, a pesar de ser conservador, sí venía. Y los conservadores son muy hábiles. O sea, no creas que los conservadores son derechos tontos, son personas extremadamente hábiles. Y Boris Johnson es un tipo astuto. Boris Johnson sabe cómo penetrar en las minorías étnicas y en los trabajadores. Por eso que les ha quitado piso a los laboristas, que ellos no saben cómo entender a las minorías étnicas y a los trabajadores. Ahora, el que yo creo que más ha avanzado en estas elecciones con respecto a los iberoamericanos han sido los verdes. Tradujeron su manifiesto al español y portugués, vinieron a hablar a nuestra comunidad, proponían defender nuestros barrios, proponían oficializar el español y el portugués en las páginas web, en los formularios, reconocer nuestra comunidad. Pero los laboristas no han quedado muy bien parados. Pero los laboristas defendían a los trabajadores, los derechos laborales, los derechos humanos, y bueno, pues me imagino que tendrían que defender a los latinoamericanos, que son una gran fuerza laboral, Isaac. Pero no ha sido así, porque lo que tienes que entender es que el laborismo se ha pegado a la derecha. O sea, desde cuando cayó Jeremy Corbyn, el laborismo con Keir Starmer ha buscado emular a Boris Johnson. Han votado a favor del Brexit, han votado a favor de la visa a los ciudadanos europeos. Por ejemplo, en la cuestión de las bombas nucleares, Boris Johnson acaba de proponer 80 ojivas nucleares más y el laborismo no se ha puesto. Más bien le ha criticado a Boris Johnson de estar reduciendo el personal militar. Entonces, o sea, en cierta manera, Starmer se ha pasado a la derecha en muchas cosas de los conservadores. Y durante todas las elecciones, lo que los laboristas le criticaban más a Boris Johnson es que había empapelado su departamento con gastos que no eran declarados. O sea, en vez de concentrarse en temas que a la población le interesaba, fueron una crítica personal. Claro que tiene que ver esta cuestión del financiamiento personal, pero se equivocaron. Y por eso el laborismo ha tenido una derrota. O sea, ha sido fuertemente castigado en Inglaterra, porque no pudo calar bien en las minorías étnicas ni en los trabajadores. O sea, ha perdido fuerza ahí. Bien, pues para eso está gente como tú, para que les diga, espérense, ¿no? Ahí está Isaac con la bandera latino-hispano-iberoamericana. A ver, Francisco, ¿querías decirnos? Sí, quería decir que los conservadores, como dirían en francés, a pesar de todo, malgré tout, han ganado terreno en Inglaterra tras 11 años en el poder. Es decir, si me fijo en un concejo, en una ciudad que es como un nombre ya de batalla en la historia, va a ser así, Hartlepool. Hartlepool era un bastión laborista donde es la primera vez en 62 años que dejan los laboristas ese bastión. Y una conservadora, Jill Mortimer, ha ganado al del Labour, que era Paul Williams, que era un Remainer. En primero fue, es decir, no al Brexit, pero luego ha cambiado. Es como ha dicho, ¿quién ha sido? Creo que ha sido un otro laborista bastante crítico ante el nuevo líder laborista, Keir Starmer. Lo que ha dicho este otro laborista, que no recuerdo su nombre, ahora creo que es el de Birmingham, ha dicho concretamente que cuando el Partido Laborista se ha transformado en una bourgeoisie, en una burguesía con sede en Londres, que solo se basa en lo que las redes sociales suben o bajan
las opiniones de redes sociales, que han abandonado, yo no digo que sea negativo, pero que en pos de la ideología de género y de la ideología identitaria, basándose solo en eso, han abandonado las clases trabajadoras. Es decir, cuando han caído en lo que yo llamo la trampa de la diversidad,